Si almacenamos un dato en un disco, no, ese dato, eh, a medida que el tiempo pase, va a ser, cada vez se va a incrementar más la probabilidad de que ante una catástrofe o algo ese dato se pierda. Así que está bueno ver un poquito en números eso. Abrir el mouse highlight. Después, bueno, una solución de backups que se llama Eurobackup también, que es un software bastante bueno para hacer respaldos y bueno, cuando estén trabajando en un entorno fuera de Proxmox. Si bien Proxmox Backup no es que solo va a funcionar, o sea, tenemos que tener sí o sí implementado Proxmox BE, sino que lo podemos implementar en otro entorno también, pero aporta una integración a Proxmox BE que es bastante ventajoso para, para trabajar en conjunto, ¿no? Bueno, ambas soluciones que vamos a ver trabajan con un modelo, con una arquitectura cliente-servidor. Y bueno, antiguamente usábamos Eurobackup, pero ahora como estamos trabajando con Promo, está bueno ir integrando este, características a este sistema de gestión y de administración de VMs y de containers. Y bueno, ver un poco qué nos aporta, qué ventajas nos da eso. Eh, bueno, un poco a la hora de diseñar la estrategia del backup, eh, es tarea del administrador de esos datos, de esos servicios, administrar o sea, si ustedes implementan algún servicio, un servidor de archivos o un servidor de correo, un servidor web, no significa que el trabajo de ustedes termina cuando ese servicio está en producción, sino que después tenemos que ir estudiando, tenemos que ir realizando auditorías sobre ese servicio para, bueno, tratar de minimizar cualquier, cualquier pérdida que pueda ocurrir, cualquier catástrofe que pueda pasar. Bueno, eh, entonces es tarea del administrador gestionar ese servicio, monitorear ese servicio. Bueno, si bien en esta parte ya podemos generar algún sistema de notificaciones o de alarmas, o sea, no es que tengo que estar pendiente sí o sí mirando un dashboard a ver cómo está funcionando el proceso de ese servicio, sino que hay partes que yo las puedo automatizar, pero tengo que estudiar ese servicio, tengo que monitorearlo, tengo que eh, refinarlo, porque dependiendo de la demanda de clientes que tenga para ese servicio, puede ser que alguna configuración funcione mejor o peor, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos en los servidores HTTP, en Nginx, por ejemplo, que mencionábamos, ese modelo de proceso maestro que se comunica con otro proceso que se llama worker, que es el que gestiona el request que hace un cliente, por ejemplo, ¿no? Obviamente, dependiendo de la cantidad de clientes que tenga, bueno, voy a tener que adecuar ese pool, ese tamaño de cuántos procesos worker tengo que tener disponible o no. Eh, Obviamente que no va a existir un único servicio que pueda soportar una gran demanda de usuarios, ¿no? Sino que voy a tener que dividir o esos usuarios o esos clientes, ¿no? En regiones o bueno, usando alguna técnica de balanceador de carga o de clustering o algún mecanismo que me permita dividir la carga de trabajo en mis servidores, en mi granja de servidores, en mis containers, en mis servidores maestros, ¿no? Bueno, también monitorear el espacio que tengan, bueno, tanto en toda la infra en general, ¿no? Tanto los servers o como las estaciones de trabajo también, los workstations, los clientes. Eh, Imagínense que no debería pasar de que un servicio, por ejemplo, deje de funcionar porque, no sé, nunca limpié los logs o nunca este, trasladé los logs de un storage a otro, ¿no? Imagínense lo que podría ocurrir que si nunca le doy, si nunca analizo, nunca monitoreo ese servicio, bueno, esos logs empiezan a crecer y en algún momento se van a comer todo el espacio del disco. Tengo que
realizar una tarea que se encargue de eh, trasladar los logs de un lado a otro. Esto no es eliminar los logs, ¿no? Porque los logs siempre tienen que persistir. Es la forma que nosotros tenemos de eh, ver en qué momento, en qué estado estuvo ese servicio, ese proceso, en todo momento, en toda su vida útil, ¿no? Bueno, si bien la idea es que trate de economizar espacio, ¿no? Y bueno, cada cierto tiempo, logs que no sean relevantes podría llegar a quitar de ese sistema de monitoreo, pero no ha pasado en la práctica a varias empresas, ¿no? De que por no prestarle atención a esos logs, a esos archivos de registro, el- se termina de consumir el espacio en disco y bueno, eso ocasiona de que el equipo, el proceso en sí deje de funcionar y ese servicio quede sin disponibilidad a los clientes. Entonces, bueno, siempre tenemos que monitorear también, nuestra tarea va a ser esa, administrar esos servicios y monitorearlos, tratar de entender qué está pasando en cada momento y cómo podemos mejorar la performance de ese servicio. Bien, acá está bueno un poco un estudio de Google en el cual, como mencionábamos, cuando yo persisto un dato en un disco, independientemente de la forma o la tecnología que utilice para almacenar esos datos en ese disco, existe una vida útil de ese medio que estoy utilizando. Y en el caso de Google, un estudio que hicieron hace unos años, eh, reportó de que un medio de almacenamiento, un disco magnético, utilizando 24/7 de vida, ¿no? O sea, todos los días, las 24 horas, puede llegar a sobrevivir unos 5 años. Obviamente, esto es un poco estadístico, ¿no? Hay gente que les ha, por ejemplo, un disco les puede durar más tiempo, 10 años, 15 años, pero a nivel general, con la infra de Google, que es de bastante tamaño, se puede obtener esta información. Entonces, bueno, en la probabilidad de que un disco pueda sobrevivir 5 años, un disco magnético, ¿no? Es de un 75%. Eso está bueno tenerlo en cuenta porque a la hora de, bueno, como todo dispositivo, ¿no? Tecnológico, esa es una máquina que, bueno, en algún momento puede llegar a fallar. En el caso del almacenamiento de los datos, a medida que va pasando el tiempo, ese, ese dato va a... Bueno, cada vez se incrementa más la probabilidad de que ese medio falle. Bien, también a la hora de que nosotros diseñamos un sistema de respaldo, tenemos que proteger ese respaldo también bueno, para tratar de evitar la mayor cantidad de catástrofes que puedan ocurrir. No está bueno que realicemos un backup, ¿no? Y ese backup lo dejemos en el mismo lugar o en el mismo disco. O sea, hacemos un respaldo y el respaldo queda en el mismo disco que están los datos originales. Ahí no tengo ninguna garantía de que si ese disco falla o si ese servidor falla también, puede ocurrir alguna pérdida de los datos, ¿no? Entonces, siempre tratemos de, a la hora de generar un backup, un respaldo, a la hora de ya tener ese dato, ese backup generado, ubicarlo en un lugar diferente al que se encuentra, ¿no? Tanto físicamente, o sea, tanto en el mismo servidor, en el mismo storage, que en el mismo predio también, ¿no? Y bueno, también tenemos que prepararnos para a la hora de ocurrir alguna catástrofe en donde tenga que requerir al último backup que tengo realizado, ese backup
se pueda restaurar y tratar de que sea lo más rápido posible. Porque de nada me sirve decir, bueno, tengo un respaldo, pero no sé, el respaldo lo tengo en tal lugar y restaurar ese respaldo insume X cantidad de tiempo porque tengo que ir a buscar el medio en donde tengo ese dato, ese respaldo, para poder recién comenzar a respaldar, a restaurar ese backup, ¿no? Y acá hay algo muy bueno que hay que recalcar. En sistemas operativos nosotros estuvimos trabajando con diferentes, bueno, con las tecnologías de RAID, que, bueno, vimos diferentes niveles de RAID, donde hay algunos niveles que se encargan de darle más velocidad de acceso a los datos, por ejemplo, distribuyendo un bloque de información en diferentes discos. Eso que ocurre que en un instante de tiempo puedo acceder a diferentes bloques de información. Y hay otros en los cuales eh, lo que se busca es tratar de evitar el daño de un disco físico, ¿no? En el caso de que un disco se rompa, bueno, tratar de tener algún mecanismo de contingencia para que ese sistema siga operativo, siga funcionando, así sea, por ejemplo, no sé, con un RAID 1, por ejemplo, espejando los discos, haciendo, o haciendo diferentes combinaciones de RAID, ¿no? Como vimos en sistema, RAID 1, RAID 1 más 0, 0 más 1, o sea, espejando discos eh, o distribuyendo bloques entre diferentes discos también, para incrementar la velocidad también. Dependiendo del uso que le vayamos a dar a ese storage, puede ser que nos sea más ventajoso utilizar uno u otro mecanismo de RAID. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto RAID como sistemas que se basan en la replicación de los datos nos protegen por un mal funcionamiento de ese medio de almacenamiento, de ese disco que falla en particular. Pero no nos protege contra la modificación de algún dato. Una modificación que puede ser por parte del propio usuario, propietario de ese archivo, por ejemplo, o puede ser mediante algún código malicioso, por ejemplo, que se encargue de editar. O no sé, imagínense un ransomware, por ejemplo, que se encargue de leer el dato y de encriptarlo. O como lo hicieron ustedes mismos en sistemas, si se acuerdan, recorrer un archivo y bueno, y editarlo y bueno, cambiarle el contenido, etcétera. De eso no nos protegen los RAID. Todos los sistemas, así sea de RAID y derivados, que traten de replicar la información, no nos protege de los ransomware, del software malintencionado y del propio usuario, ¿no? O sea, si yo voy a un server y elimino un archivo, por ejemplo, por más que tenga un RAID 1, 2, 3, 4, 5, o combinaciones entre ellos, no me va a retornar ese dato. Obviamente, cuando yo hago una modificación, la controladora del RAID se encarga de que esa modificación se replique en el caso de que utilice un tipo de RAID de replicación, ¿no? Recuerden que en RAID 0, por ejemplo, no se replica los datos, no hay un bloque o una palabra o un bit que esté duplicado en los demás discos, sino que se utiliza para generar más performance a la hora de acceder a un archivo, a un bloque. Bueno, en el caso de los discos, como mencionábamos, y en el caso de los RAID y de las tecnologías de tipo de replicación, no nos protegen de bueno, un ransomware o un usuario en el cual, no sé, eliminó de manera intencional un archivo o algo. Y no, bueno, de eso no nos va a proteger. Así que recuerden, un sistema de RAID y de replicación de datos no los protege, no es considerado un sistema de contingencia de backups, de respaldo de información. Porque eso solamente garantizan de que el disco que falla, bueno, el sistema pueda seguir operativo
desde otro disco, por ejemplo. Pero no les... A la hora de procesar una modificación en algún bloque, no protege a esa información. Entonces, los respaldos siempre van a tener que existir. Si bien ha cambiado un poco los mecanismos de cómo realizarlo, antiguamente, bueno, usábamos un medio físico para almacenar ese respaldo y para trasladarlo desde un lugar a otro. Bueno, en la actualidad, con los proveedores de cloud, de multicloud, bueno, nos permiten también esa distribución de los datos que se puedan realizar a través desde una red, por ejemplo. Bueno, antiguamente esas empresas que se encargaban de gestionar esos backups o de trasladar esos backups, bueno, se hacían mediante el uso de medios magnéticos, específicamente de cintas, y se utilizaban las cintas porque todavía se siguen implementando, son económicas para almacenar un dato. Si bien son lentas, el orden de acceso, la velocidad de acceso, ronda los segundos, que eso es una eternidad para cuando estoy trabajando cuando quiero un dato recuperado de un medio de almacenamiento, pero es muy económico. Nos permite que en ese medio económico esa información pueda persistir mucho tiempo, muchos años, más incluso que un disco magnético, ¿no? Bueno, pero en la actualidad, como mencionamos, bueno, los discos, tanto los medios de almacenamiento en general, tanto discos como discos magnéticos como discos sólidos, han reducido su costo. eh, y bueno, las velocidades de conexión de las infraestructuras se han incrementado bastante. Y eso nos permite que nosotros podamos utilizar esa, esa red para distribuir estas copias de seguridad. Pero sepan que en la actualidad se pueden encontrar con algún sistema de respaldo de backups de cintas. Bueno, algo a tener en cuenta también que los proveedores de cloud también nos proveen de mecanismos para realizar los backups también. Y también nos proveen mecanismos, no solo para realizar respaldos, así sea un respaldo del tipo completo, un respaldo del tipo incremental, por ejemplo, donde yo, no sé, una vez a la semana hago un respaldo completo del disco, de tal disco, por ejemplo, de tal storage, y a medida que va pasando el día, los días de la semana, me voy generando pequeños respaldos incrementales, que son aquellos que son las modificaciones de los archivos que se han realizado en ese día, ¿no? Entonces es mucho más fácil y más económico copiar esos respaldos incrementales a través de la red, por ejemplo. O sea, copiar una única vez por semana, dependiendo si el plan es semanal, generar un backup completo semanal y múltiples respaldos incrementales a lo largo de la semana. Eso está bueno, pues nos permite eh, generar, o sea, que sea lo más rápido posible ese backup y que la distribución en donde lo voy a almacenar sea lo más rápido posible. También porque va a consumir mucho menos recursos, mucho menos datos. Y más cuando estoy utilizando un proveedor de cloud, que los proveedores de cloud suelen facturar en función a la cantidad de espacio que estoy consumiendo. Entonces, de esta manera puedo abaratar costos almacenando los datos que realmente quiero almacenar y no teniendo datos, por ejemplo, se le llama de duplicación, que son datos que están duplicados por los medios que tenga de almacenamiento. Bueno, otra ventaja que nos dan también los proveedores de cloud, y ya lo hemos visto en Proxmox y en VirtualBox también, en sistema operativo, que son la generación de las instantáneas, ¿no? Cuando yo tengo que hacer alguna modificación o algo en una configuración, por ejemplo, no voy a generar un backup de todo el disco
de ese server o de ese container, que son buenos, me va a consumir mucho más procesamiento, me va a consumir mucho más, más cantidad de espacio en disco, sino que lo que puedo hacer, bueno, de manera sumamente simple, genero un snapshot, una instantánea, o sea, es sacar una foto al medio de almacenamiento que estoy utilizando y empiezo a trabajar sobre un archivo diferido de ese medio original, ¿no? Entonces, eso me permite que quiero aplicar alguna nueva actualización, un nuevo parche de seguridad, o quiero ver cómo se comporta tal configuración de tal servicio, por ejemplo. Bueno, ¿qué hago? En vez de generar todo ese backup, genero un snapshot que es mucho más rápido que un backup. Eh, Pruebo esa modificación. Si hago algo indebido, por ejemplo, no sé, actualicé una librería que ahí me hizo crashear una aplicación o otro proceso o lo que sea, puedo hacer un rollback a ese punto anterior de manera muy simple. Con un par de clics ya puedo restaurar ese estado y empezar a trabajar eh, en el mismo instante previo al que se produjo ese cambio. Eso está muy bueno también, eso hay que usarlo mucho, tanto en equipos clientes como en servidores también, en contenedores también. Hay que usarlo, pero no hay que abusar de eso. También recuerden que acá lo que estamos haciendo es creando un nuevo archivo en donde toda la modificación que yo haga en mi medio original está diferido en ese archivo. Entonces, bueno, está bueno. Es como la rama de Git, por así decirlo, el snapshot, es Sí, algo parecido. sí, sí, bastante similar, sí. Es la misma idea. Tener un flujo alternativo diferido al original. Entonces, de esa forma, ustedes, bueno, ante algún cambio o algo, tienen un punto en el cual pueden volver de manera rápida y sin persistir ningún tipo de configuración, ¿no? Eso está muy bueno también. Bueno, en los equipos cliente se suele utilizar también. Imagínense en un cibercafé, por ejemplo, en el cual yo quiero perder toda la data que generó un usuario, por ejemplo, en cierto perfil del sistema operativo, de tal sesión, por ejemplo. Bueno, reinicio el equipo, hago un rollback a una imagen inicial y bueno, a partir de ahí puede venir a trabajar otra persona y bueno, no va a ver porque no va a existir los archivos que ya se generaron previamente. Los archivos que fueron modificados, ¿no? Van a existir siempre los archivos base. Eso, bueno, está muy bueno eso, que hay que utilizarlo. Pónganselo, bueno, a partir de ahora, cuando ustedes tengan que hacer alguna configuración. En algún momento les debe haber pasado en el cual ustedes están trabajando, hacen alguna modificación o algo y la aplicación deja de funcionar, la red no levanta, no sé, no toma IP, están con una regla en el firewall, por ejemplo, imagínense. Están implementando una regla en el firewall, dan mal un teclazo y ustedes mismos se pueden bloquear a sí mismos y no pueden ingresar a ese firewall. Si tienen una terminal, buenísimo. Pueden cambiar la configuración ahí. Pero en algunos casos no hay esa configuración. Y esto no solamente aplica para un servidor, un sistema operativo, sino también para dispositivos de red también, ¿no? Cuando nosotros virtualizamos, como mencionamos las primeras clases, ¿no? En la actualidad se virtualiza todo, desde los dispositivos de red, los dispositivos de frontera, los dispositivos que me da el ISP también. En la actualidad se ve que nos dan un servidor en donde tenemos el router, donde tenemos, bueno, el modem, todo lo tenemos virtualizado. Y eso nos aporta todas estas ventajas, ¿no? Imagínense que lo mismo que estamos hablando de Snapshot también, las instantáneas, los backups. Bueno, puedo gestionar todo desde un único lugar. Y eso está bueno cuando estamos gestionando infraestructuras bastante grandes, en donde imagínense que tenga que aplicar un nuevo cambio, un nuevo update. No sé, por ejemplo, no sé, salió un nuevo estándar o una nueva versión de un protocolo. No sé, imagínense el Wi-Fi. No sé, salió el Wi-Fi en la versión 6.0. Bueno, y quiero ver qué tal funcionan mis dispositivos en mi red, en mi infra. Entonces, bueno, imagínense, yo libero esa update y puedo generar un snapshot
antes de aplicar ese update en cada uno de los dispositivos y si hay algún tipo de problema, hago un rollback hacia antes de ese update y voy a tener el dispositivo tal cual estaba antes del update. Y ahí puedo probar, ¿no? A ver si mis dispositivos son compatibles con ese nuevo estándar o no. Y ahí puedo clasificar todos los dispositivos que tenga a ver si van a ser compatibles con ese nuevo estándar, por ejemplo. Por decir un ejemplo, en el caso de Wi-Fi, ¿no? Que se ve hoy en día afectado bastante a las empresas también, porque así como avanzamos en tecnología, en el área de, por ejemplo, en el networking, ¿no? De agregar un nuevo protocolo, nuevos estándares de seguridad, etcétera, también tengo dispositivos clientes que tienen que ir de la mano con esa actualización. De nada me sirve tener un dispositivo de red en el cual el firmware que utilice, no sé, no se haya actualizado en los últimos 10 años, por ejemplo. Obviamente, los últimos mecanismos, protocolos de encriptación, no los voy a tener. Entonces, está bueno generar analizar cómo van a funcionar mis dispositivos clientes. ¿Requeriré cambiar algún dispositivo? ¿Tendré que cambiar, no sé, alguna tarjeta de red porque el driver no es compatible con este nuevo protocolo? Esto ha pasado mucho, mucho en la actualidad. Es algo que tenemos que considerar continuamente, ir estudiando. Y bueno, de manera muy simple, podemos generar instantáneas para volver a un determinado tiempo. En el caso de los proveedores de cloud, por lo general esas instantáneas, si bien yo las puedo hacer de forma manual, o sea, puedo en VirtualBox genero una instantánea, le pongo un nombre, una descripción y listo. En Proxmox también pasa lo mismo con una VM o un container. En el caso de los proveedores de cloud, nos proveen formas de poder automatizar esa tarea, ¿no? También lo puedo hacer. Si estoy trabajando con Proxmox, por ejemplo, bueno, me genero una tarea programada, un cron, y que cada cierto tiempo se haga una instantánea, por ejemplo, que me va a permitir, bueno, tener como contingencia en el caso de que se produzca algún tipo de fallo. Bueno, también van de la mano los proveedores de cloud, porque también ellos necesitan un proveedor de cloud, no es que contratamos un plan y ya tenemos toda la potencia que tiene la infra de ese proveedor. No, vamos a tener diferentes suscripciones, ¿no? Diferentes planes para que yo pueda consumir de ese proveedor cierta cantidad finita de CPU, de memoria, de disco, ¿no? de tráfico de red también, etcétera. Entonces, bueno, los proveedores también suelen agregar a sus características de pago, de planes también, la gestión de los backups también, para que utilizando herramientas eh, desarrolladas por ellos mismos, nos puedan facilitar la tarea de la gestión de los respaldos, bueno, cuándo implementarlos, generarnos algún plan, algún flujo de trabajo. Si ocurre tal cosa, bueno, empezar a disparar una alerta, empezar a traerte el último backup para generar restaurar ese respaldo, etcétera. Y bueno, a la hora de generar una estrategia de backup, lo primero que tenemos que saber, o tenemos que definir más que nada, es qué información queremos backupear. Cuando estoy realizando un backup, de nada me sirve, por ejemplo, respaldar archivos que son del sistema, porque esos archivos pueden variar. Ya lo vimos en infraestructuras que sean mutables o las mutables, por ejemplo, esos archivos se pueden volver a implementar, se pueden volver a configurar. Un archivo de configuración de un servicio lo puedo volver a generar nuevamente. Lo que no puedo volver a generar son, por ejemplo, las últimas transacciones que tuvo mi servidor de correo o mi servidor de DNS. Esa información no la puedo volver a regenerar. Si pierdo, por ejemplo, si pierdo los archivos de registro, los logs, por ejemplo, esos datos son los que necesito backupear.
ténganlo en cuenta porque un error bastante que se ve en parciales y en exámenes y en defensas y eso, es que a la hora de generar un respaldo de algún servicio, lo primero que anexan son las configuraciones de ese servicio. Y las configuraciones de ese servicio, cualquiera las puede volver a construir. Les va a llevar algún tiempo, pero en un tiempo finito yo lo puedo acotar a esa espera y puedo volver a implementar un servicio. Pero lo que no puedo volver a generar es si pierdo las transacciones de mi base de datos en la última hora, por ejemplo, ¿no? Por eso siempre tenemos que almacenar los registros, los logs, eh, siempre tienen que estar almacenados. Y también cuando estoy almacenando los datos de la aplicación, ¿no? No solo los logs también, sino que los datos y una base de datos. De nada me sirve tener los logs de la base de datos, porque esos logs de esa base de datos eh, de- me van a aportar para generar alguna auditoría, por ejemplo, de qué estaba ocurriendo con el gestor cuando ocurrió cierta falla, por ejemplo. No sé, imagínense, hay un ataque de negación de servicio en una web, por ejemplo. Bueno, ¿por qué se produció esa falla? Bueno, empiezo a analizar los logs y puedo ver en el momento exacto en el que el sistema crashea cuál fue la razón. También, por ejemplo, ya que estamos con los respaldos, eh, tener actualizado las diferentes flags serían, pero serían los diferentes estados de escritura y de lectura que tiene un disco, por ejemplo. Si yo veo que un disco está generando muchos hits de, de datos erróneos, o sea, de, no sé, algún error de redundancia cíclica, por ejemplo, en donde no concuerda el bit de codificación de errores, de verificación y corrección de errores, con el que se genera interpretando los datos, bueno, entonces ahí tengo que ver y si, bueno, estoy generando muchos errores. El disco está reportando, la controladora está reportando muchos errores a la hora de escribir en el disco. Ahí podría considerar bueno, tengo una información que me aporta para que el disco, o en realidad me da información para determinar de que el disco está a punto o está entrando en un periodo en el cual ya tengo que poner alerta en eso, tengo que sustituir ese disco porque sé que en algún momento ese disco va a dejar de funcionar, ¿no? Y bueno, también son máquinas también, no por el hecho de decir, no, este disco tiene, no sé, un mes solo de uso, no va a fallar. Eso totalmente es un concepto totalmente equivocado, ¿no? Las máquinas en sí, los dispositivos, pueden fallar, sean nuevos o no. A veces un poco no, si bien les da unas ciertas garantías utilizar un dispositivo nuevo, este, el estado del arte nos ha dicho de que esos dispositivos también fallan. Entonces a veces está bueno tener esa información porque estadísticamente puedo sacar reportes y decir, bueno, mira, en el próximo mes es muy probable que ciertos discos empiecen a funcionar mal. ¿Por qué? Porque están llegando al fin de la vida útil. Puedo tomar una alerta, cosa que lo tengo que reportar, ¿no? O, no sé, hago la vista ciega y digo, no, no pasa nada, está todo bien, vamos arriba. Pero no, a medida que pasa el tiempo y más teniendo en cuenta las, eh, el uso que le damos al disco, al medio, al dispositivo y la tecnología que se utiliza también. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con un procesador también. Si yo agarro no sé, el último CPU, el último Ryzen, el último i9 que anda en el mercado y lo dejo, no sé, 24/7 minando una criptomoneda, por ejemplo, que es algo que consume bastante potencia de cálculo, ese procesador, ese dispositivo, en un año y poco ya le va a quedar, no va a servir para más nada, ¿no? El rendimiento que va a tener va a funcionar muy mal.
va a generar este, fallos en los cálculos que haga. Y bueno, no va a ser totalmente inestable ese equipo. Lo mismo pasa con los discos, ¿no? No es lo mismo almacenar un dato en un medio magnético que almacenar un dato en un medio sólido. En el medio sólido funciona, no tengo fragmentación, no funciona sumamente rápido, pero la cantidad de lecturas y de escrituras son limitadas. No, no puedo, no sé, por ejemplo, generar, no sé, quiero incrementar la velocidad de acceso a un disco, perdón, a un servicio, ¿no? ¿Qué se suele utilizar? Agrego una caché para, no sé, los datos temporales de ese servicio, por ejemplo. Bueno, no puedo, podría agregar un disco sólido, pero voy a estar más propenso, porque al ser un medio de intercambio temporal de datos, se van a incrementar las peticiones de escritura y de lectura del disco. Entonces, bueno, tengo que tener en cuenta cómo se almacena la información para, bueno, tener en cuenta el tiempo que va a persistir esa información ahí. No va a ser para siempre. El, el dato no va a estar para siempre ahí almacenado. Bien, entonces, bueno, tenemos como primer punto, tenemos que en esta estrategia vamos a construir y vamos a determinar específicamente qué datos vamos a necesitar nosotros. Cómo se van a modificar esos datos a lo largo del tiempo, qué modificación tiene diaria, por ejemplo, esos datos. Después, ¿de qué forma vamos a realizar ese backup? Vamos a almacenarlo en una cinta, vamos a almacenarlo en un disco extraíble, por ejemplo, o vamos a realizar el respaldo y vamos a hacer la distribución de ese backup a través de la red, por ejemplo. Entonces tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, con qué herramientas, con qué softwares, con qué tecnologías, de qué forma vamos a distribuir ese respaldo. Después, aparte de que tenemos esta distribución, sea física o sea lógica a través de la red, por ejemplo, ¿en dónde vamos a guardar esos datos? ¿En qué lugar? ¿En qué medio? ¿Quiénes son los que van a acceder también? Eso es sumamente importante. Vamos a ver dentro de un ratito. Después, bueno, cuando estamos haciendo un backup, cuando nosotros restauramos ese backup, lo que queremos es la integridad de los datos. Queremos que el dato de ese backup, el dato que representa ese backup, sea el que realmente necesitemos y no una alteración del dato original. Entonces tenemos que saber, ¿tenemos que encriptar estos datos? Obviamente, vamos a tener que encriptar los datos porque si no, bueno, de nada sirve tener un backup y que cualquiera pueda entrar a modificar ese backup. Yo tengo que tener herramientas que me permitan eh, determinar si hay alguna modificación, si el dato que está representado en ese backup no es el correcto, no es el original. Bueno, en caso de que encriptemos ese backup, que lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, es fundamental encriptar los datos. ¿Quién, bueno, quién va, en caso de cifrado, dónde vamos a guardar las llaves de cifrado también? Porque de nada sirve, como mencionábamos hoy, me genero un backup, lo dejo en el mismo disco que puede fallar, donde están los datos originales, y también ahí dejo las claves. De nada sirve eso. Se me rompe ese disco, pierdo ahora datos originales, el backup y bueno, las llaves no me van a servir para nada tampoco. Entonces, bueno, a la hora de cifrar ese respaldo, vamos a tener que eh, tenemos que determinar también en qué lugar vamos a almacenar las llaves de cifrado. Y luego tenemos que tener en cuenta que yo hago un respaldo. eh, Obviamente que no es que yo haga un único respaldo y al año ocurre la catástrofe, restauro ese respaldo y tengo un año de producción en el cual no consideré. Entonces, ese backup se tiene que ir actualizando. No puede persistir ese dato por siempre. No nos va a dar la capacidad para almacenar todos los respaldos que necesitemos. Vamos a tener que clasificarlos y decir, bueno, cuando me estoy generando el plan, ¿no?
la estrategia de respaldo. Ya aclararlo en ese documento en el cual garantizo que voy a poder restaurar eh, un backup, un respaldo de, no sé, dependiendo del dato también, porque no es lo mismo hacer un backup de, no sé, de imágenes de alta definición a documentos de texto, son totalmente cosas diferentes, ¿no? Em, pero determino, bueno, te voy a gestionar ese backup, ese respaldo, y te doy una ventana de, no sé, un mes, por ejemplo, o 2 meses, 3 meses, 4 meses, dependiendo del rubro en el que estén, ¿no? Pero tienen que existir esos respaldos. Por ejemplo, por decirles un ejemplo, ¿no? En el caso de lo que es la DGI, la facturación electrónica y todo eso, la empresa que factura de manera electrónica tiene que prever a DGI en caso de que, no sé, ¿qué puede ocurrir? Hay un fallo en la red, por ejemplo, y esa empresa no puede reportar al web service de DGI. DGI tiene un web service para que las empresas se comuniquen. En ese caso, hay un plan, hay una contingencia armada que DGI plantea que la empresa tiene que eh, proveer un mecanismo que se encargue de persistir esos datos, esas transacciones, de manera offline y que solucionado el fallo de conectividad, esos datos se tienen que sincronizar con ese web service. Si hay algún tipo de fallo y bueno, no funciona ese sincronismo, bueno, queda totalmente responsabilidad, el responsable ahí de la empresa de no gestionar bien eso. Y también no me acuerdo bien, la ventana de tiempo de DGI, no sé, son 3 meses, un poco más me parece, creo que son 6 meses, que la empresa tiene que guardar esas transacciones electrónicas de manera local, la tiene que guardar en la empresa, por si ocurre algún problema o algo en el futuro, eh, ir a buscar esa información, ¿no? Bueno, también estos respaldos, como mencionamos, van a consumir espacio y bueno, tenemos que prever cuánto va a ser el costo de mantener esos respaldos, ese espacio ocupado por esos respaldos a lo largo del tiempo. Después, esto serían las estrategias bastante generales a la hora de realizar un respaldo. Cuáles van a ser los datos, la tecnología que voy a utilizar, dónde voy a almacenar esos respaldos, si voy a utilizar algún cifrado o no, y bueno, cuánto va a ser el costo de esa tarea, de mantener a lo largo del tiempo esos respaldos. También, esa sería nuestra primera parte. La segunda parte sería cuándo nosotros vamos a realizar esos respaldos. Va a ser en un momento en el cual, por ejemplo, la empresa no esté en funcionamiento, no sé, si es una empresa que trabaja eh, durante el día y en la noche no abre sus oficinas o lo que sea, bueno, lo podré hacer en ese momento, en la noche, a esos respaldos, o en la noche tengo tareas de tareas administrativas que requieren que eh, no pueda realizar ese respaldo, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el timeline de esa tarea? Una vez en el día. Puede ser que necesite hacerlo múltiples veces en el día, ese respaldo. Como dije, siempre esto va de la mano de la empresa en la que nosotros estemos realizando esta tarea, ¿no? Hay empresas en las cuales utilizan planes que son totalmente diferentes a las otras empresas. Pero a grandes rasgos, bueno, tenemos que definir qué vamos a respaldar, si ciframos o no, bueno, en qué, cuándo vamos a efectuar esos backups, eh, a la hora de que se realicen esos backups. ¿Cómo los voy a validar? Porque de nada me sirve, no sé, un backup lo puedo hacer perfectamente, no sé, con un script, por ejemplo, ¿no? O puedo copiar tal origen, tal directorio de tal lugar a otro. Por ejemplo, imagínense con un servidor de archivo, por ejemplo. No sé, tengo dos archivos diferentes, en diferente lugar, lo que sea. Tomo los datos de uno, lo paso al otro. Está impecable, pero no termina ahí la tarea
de realizar el respaldo. Porque en algún bloque de algún archivo, en algún bit de algún archivo, puede ocurrir que no haya fallado esa transferencia. Y más si lo estoy haciendo en la red, por ejemplo. Falla esa transferencia de archivos si no valido que realmente el archivo de destino coincide con el archivo de origen, voy a perder esa información. Entonces, bueno, esos respaldos se tienen que validar, que realmente sean los correctos, y también se tienen que verificar. ¿No? Tienen que verificar de que el respaldo realmente se hizo y no que generó un nuevo archivo, no sé, un comprimido o lo que sea, ¿no? Hay otro punto de falla. Comprimo el respaldo para ahorrar espacio, falla el algoritmo de compresión. Cuando voy a descomprimir, no funciona nada, no descomprime nada. Entonces tengo que verificar eso, tengo que verificar la firma de ese backup. Bueno, también cuánto tiempo voy a almacenar ese backup. Si lo voy a tener un mes, un año, 10 años, 20 años, etcétera. Y terminado el timeline del backup, ahora pasamos con quién va a ser el administrador de ese respaldo. Eh, ¿Quién va a ser la persona encargada de hacer ese backup? No, no tiene que ser la persona que, por ejemplo, que genera el backup, no tiene que ser la misma persona que lo verifica, por ejemplo, y que lo valida. Tiene que ser, son dos roles totalmente diferentes. ¿Por qué? Bueno, si yo soy el que hace el backup y soy el que los verifica, bueno, yo puedo decir, a ver, genero un respaldo, está buenísimo, no sé qué, me voy a hacer otra cosa. Vengo y digo, ah, está, se generó el backup. Vamos arriba, lo copio y digo, está. Chequeo ahí en la lista y digo, está, ya quedó realizado el respaldo semanal, por ejemplo. Pero si no lo verifico, no voy a estar seguro de que cuando necesite usar ese backup, el dato esté. Porque donde más se necesita es cuando hay alguna falla y cuando se necesita, ahí aparece la falla en el backup en sí. Bueno, también, no solo quién lo va a realizar, sino también quién va a tener el acceso a la llave de cifrado a la hora de, bueno, necesito restaurar este backup. Ese backup utiliza alguna llave de cifrado. Bueno, ¿quién va a ser el responsable de agregar eh, esas llaves de cifrado? Porque acá podemos ver de que si esas llaves de cifrado se comprometen, todo el backup está comprometido. Cualquiera podría descifrar, cambiar algún dato y volver a cifrar nuevamente. Entonces tenemos que proteger también esas llaves de cifrado. ¿Quién será el encargado de verificar también ese respaldo? Eh, este encargado debería de ser otra persona diferente al que el que tiene las llaves o el que genera el backup. También, ¿quién va a ser el encargado de validar los respaldos y bueno, hacer pruebas de restauración? De esa forma, yo cada cierto tiempo está bueno, por más que no lo utilice el backup, haga alguna prueba de restauración de algún backup para ver que realmente esté todo, se esté respaldando todo lo que necesito y no encontrarme en el caso de que lo necesite porque hay alguna catástrofe. Ah, no, en la carpeta que tenía las transacciones del último segundo de esa base de datos, por ejemplo, se perdió porque no está incluido dentro del backup. No, cambió el path ahora, no, los datos no están ahí, están en otro disco, por ejemplo. Bueno, todo eso hay que tenerlo bien gestionado. Y más cuando tenemos una infraestructura que puede ser de gran tamaño, ¿no? O sea, imagínense de millones y millones o capaz no tanto, pero de cientos y cientos, miles de, de servicios, de storage, de medios de almacenamiento. Bien, entonces, aparte de hacer la restauración, bueno,
quién va a validar y quién va a ejecutar esas pruebas de respaldo. Después, bueno, el uso y la protección. En el caso de que ocurra una emergencia, ¿qué pasos tiene que hacer la persona que está en ese momento ahí para restaurar el último backup? ¿Cuál es el mecanismo que tiene que hacer? ¿Qué etapas tiene que hacer? Porque esto no es, se ocurrió una catástrofe, no sé, se prendió fuego un data center y necesito restaurar el último respaldo realizado, ¿no? Entonces esto no es, me entro a lo loco, abro una terminal en SSH y empiezo a tirar magia ahí, ¿no? Sino que tengo que generarme un mecanismo, un plan, para que la empresa que esté perdón, la persona que esté en ese momento, en ese lugar, sepa cómo encarar la situación y empezar a realizar diferentes etapas para llevar adelante ese backup. Bien, después, bueno, tenemos que determinar cómo vamos a verificar, bueno, los respaldos que no estén corruptos, que no estén modificados, que no estén eliminados. Esto está bueno cada cierto tiempo. Este, realizar alguna restauración e incluso restaurar los datos y no dejarlo en un entorno de prueba o de testing ahí, ¿no? Sino que restaurar un backup directamente en producción. Ahí vamos a evaluar el tiempo que nos lleva hacer esa restauración de los datos y bueno, cronometrarnos también y bueno, hacer simulacros, ¿no? En el caso de que, no sé, pierda conectividad, se reviente el RAID, los servidores se prendan fuego, lo que sea, bueno, ¿cuánto tiempo me puede llevar eh, dejar el servicio operativo como estaba antes a los clientes? Bueno, también tenemos que tener en cuenta, ya que estamos hablando de los proveedores de cloud, también que eso, hay mucha gente que dice, bueno, pero contrato un proveedor de cloud y como que me deslindo, ¿no? El proveedor de cloud nos da la infra. Es más, los proveedores de cloud que nos dan una guía de buenas prácticas, nos dicen, no dejes, por más que nosotros tengamos RAID, tengamos sistemas de contingencia, de backup, de respaldo, etcétera, no dejes todos tus datos en nuestra cloud, en esta región o lo que sea. No, sino que también incitan a que el cliente sería de esa cloud implemente por sus mecanismos otros sistemas de contingencia fuera de esa cloud. Si bien el estado del arte y la práctica, ¿no? Nos ha dicho de que el, el uptime de los proveedores de cloud es bastante, no es un 100%, pero es un 99,99999, 10 por ejemplo. Siempre va a haber un intervalo en el cual está propenso a que ocurre alguna falla, ¿no? Y bueno, los proveedores de los cloud, como mencionaba, nos incentivan a que los clientes tengan sus respaldos fuera de la cloud. Bien, bueno, verificar que no estén corruptos, modificados o eliminados. También algo que hay que tener en cuenta es cuando yo contrato en un proveedor de cloud, también ya los datos, o sea, tampoco nos vamos a poner a hablar de cloud, porque si no tendremos que dar todo un semestre con esto, y creo que no llegamos, pero no es que utilizar la cloud, si bien tenemos que, bueno, nos facilita en alguna forma, eh, más que nada, por ejemplo, el uso de la infraestructura, no estar pensando en que tenemos que hacer inversiones en hardware, etcétera, sino que necesitamos más poder de cómputo, necesitamos más storage. Con un clic o con un script automatizamos eso y tenemos más procesadores en un segundo, más disco en un segundo, más memoria en un segundo. Crece de manera
de manera rápida, o sea, sin necesidad de parar la instancia, del sistema operativo, del servicio, o lo que sea. O sea, crece en caliente. Está bueno, pero también tenemos que saber de que la información ya no es nuestra información, sino que ya se los damos a nuestro proveedor. Si bien el proveedor, obviamente, que va a tratar de no, no mirar nuestros datos, perfectamente lo puede hacer. Porque sepan que en realidad cuando hablamos de la famosa nube, lo mismo que mencionamos este, al principio, en la primera clase, la famosa cloud es el servidor de alguien más. Y es así. Este, y al estar en el servidor de alguien más, los datos que están en ese servidor de alguien más se atan a la normativa de ese lugar, de ese país en donde esté ese servidor, ese proveedor de cloud. Entonces, eh, también tenemos que considerar eso y decir, bueno, pero ahora, ¿cómo puedo proteger esos datos? Porque esos datos, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, hay la ley ampara que si por algún motivo se considera que podés tener información en un servidor de manera, no sé, de manera sospechosa, tener algo, este, el, el gobierno puede quitarte el servidor y llevarlo a que lo estudien, ¿no? O sea, a que le hagan un estudio forense y bueno, un análisis a ver de qué datos hay en ese servidor. O sea, pueden entrar, imagínense que entren en tu empresa y bueno, salgan con el servidor abajo del brazo. Ha pasado, hay video incluso de gente que ha mostrado eso en algún momento. Este, bueno, ahora tenemos que tener en cuenta eso también, en el caso de los respaldos. Bueno, sí, voy a utilizar, aparte de mis servidores que están dentro de mi data center, voy a hacer backups de manera para tener una contingencia más en mi proveedor de cloud también. Bueno, pero ese backup también puede quedar disponible, ¿no? Para el país. Por eso está bueno cuando, por ejemplo, no sé, en el caso de Amazon, por decirlo, es un proveedor de cloud, a la hora de generar una instancia de un, de una VM, sepamos a qué región vamos a agregar esa instancia, porque hay cada, incluso dentro de un propio país, diferentes regiones tienen diferentes leyes para cómo tratar ciertos temas. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que informarnos y estudiarnos un poco cómo, cómo trabaja esas regiones que tienen ese proveedor de cloud. Bueno, esto con respecto a la estrategia para generar un respaldo, un plan de contingencia. Y bueno, vamos a ver dos soluciones de gestión de respaldo. Una de ellas es Your Backup. Your Backup es un sistema open source de respaldos. Bueno, utiliza una arquitectura cliente-servidor. El servidor, bueno, tiene un proceso que está ejecutando, perdón, queda esperando un número de socket. Y mediante el cliente o un agente, yo instalo ese agente en un equipo, en una VM, en un container, y ahí me puedo comunicar con ese servidor. Y bueno, eh, ¿qué comunico? Los backups, ¿no? Por ejemplo, en el servidor me genero, no sé, tengo la entrada de cierto dispositivo, de cierto equipo, de cierta VM, de cierto servidor, lo que sea, y ahí puedo especificar, quiero hacer un backup de tal storage, de ese dispositivo. No sé, quiero respaldar la partición, no sé, de Windows Server, no sé qué. Bueno, lo podemos utilizar con este mecanismo. En realidad casi todos son sistemas del tipo cliente-servidor. Obviamente que también tenemos soluciones más artesanales para la realización de los respaldos. Por ejemplo, rsync. Tenemos Robocopy también, por ejemplo, Xcopy. O sea, tenemos cantidad de comandos que lo podemos utilizar para hacer los respaldos. Pero siempre tenemos que tener en cuenta la forma de la validación y la verificación de ese respaldo.
No es que hago un copy de tal lugar de tal origen a tal destino y ya me deslindo y digo, el respaldo ya se hizo. No, en realidad hay que verificarlo, hay que realmente estudiar la estructura de archivos, en ese caso si fue medio utilizando algún comando de copiado o lo que sea. Bueno. Bien, después, bueno, podemos respaldar archivos, cualquier archivo que esté en el file system del sistema. Y bueno, esto se puede realizar como una funcionalidad más, como un acceso más a lo que es el sistema de archivo. O sea que no va a bloquear el uso de ese dispositivo. Y lo bueno que tiene es que monitorea de manera continua a ese path que yo especifiqué, ese archivo que especifiqué, esos tipos de archivo que especifiqué para detectar algún cambio. Entonces, en el momento que ocurra algún cambio, bueno, ahí se notifica al servidor de backup y bueno, de esta forma tenemos actualizada la información de todos los datos que tenemos. Y de esta forma también me permite generar de manera fácil respaldos incrementales. ¿Por qué? Porque ya tengo el archivo que se modificó. Si yo tengo ese proceso que está escuchando todo el cambio en ese file system, en ese path que yo especifiqué, en esa partición, por ejemplo, bueno, lo único que tengo que hacer después es enviar una nueva copia, perdón, enviar el dato que se modificó. No es que se modifica un archivo y envío todo el archivo de vuelta, sino que envío la diferencia que hay entre el archivo modificado y el original. Y bueno, tiene una interfaz web bastante amigable que nos permite restaurar los archivos de manera muy muy simple en ese dashboard. No pasa nada, Matías, no pasa nada. Bien, seguimos. Bueno, tenemos un dashboard disponible en donde nosotros podemos restaurar un archivo que se haya modificado a alguna versión anterior. También lo podemos hacer desde el propio explorador, si nosotros ya tenemos instalado el cliente, el agente ahí. Podemos hacer desde el propio explorador. Esto es bastante similar a Windows Server también, que nos permite generar copias. Si tenemos un servidor de archivo, por ejemplo, podemos generar copias de ese archivo a nivel del sistema de archivo. Entonces, cuando, no sé, quiera volver a algún punto anterior, puedo restaurar ese archivo a un estado anterior. Em, También, bueno, las particiones, bueno, puedo hacer backups de archivos, de carpetas, filtrar esos archivos, alguna extensión específica. También puedo hacer backups de particiones también. Y esas particiones yo las puedo dejar en un disco booteable, puedo tener medio booteable o lo puedo colgar en la red también. Me genero un backup de tal lugar y después mediante un booteo a través de la red o a través de un booteo a través de una memoria USB, por ejemplo, puedo levantar ese backups este, y puedo restaurarlo. Puedo restaurar esa partición. Y bueno, nos aporta también EuroBackup una interfaz web donde nosotros podemos gestionar todas las tareas de respaldo desde ese dashboard. Un detalle no menor, que tanto el servidor como los clientes son multiplataforma. Podemos instalarlo tanto en Windows como Linux como FreeBSD. Y bueno, la única limitante de esto en Your Backup es que los respaldos solo se pueden realizar en particiones que tengan una partición en RFS en un equipo que sea en Windows cliente.
Bueno, el disco tiene que estar particionado como MBR, la tabla de partición tiene que ser de tipo MBR o GPT. Y tenemos que tener que la partición esté seleccionada de manera dinámica, perdón, de manera primaria. Tiene que tener una partición primaria y no soporta volúmenes dinámicos, o sea que eh, no, no podemos implementar un disco. Imagínense una VM, ¿no? O un disco virtual, por ejemplo. Tiene que estar el espacio ya determinado, no puede ser variable. Em, bueno, soporta discos, perdón, soporta volúmenes que sean dinámicos también, que estén espejados. Y bueno, backupea archivos, los virtual hard disk, que son los archivos de disco que utilizan las VM, por ejemplo, del hipervisor de Hyper-V, por ejemplo, o en VirtualBox también lo pueden utilizar al VHD. Y bueno, solo soporta volúmenes que son menores a 2 terabytes. O sea, hay que tener en cuenta todas estas limitantes a la hora de querer implementar este sistema, ¿no? Y bueno, el dashboard es bastante simple. Podemos ver acá un ejemplo del dashboard del server, en donde tenemos acá las entradas con las diferentes eh, equipos que tenemos dentro de nuestra red. El estado, si está, o sea, si está en sincronismo con el agente que está en ese equipo ejecutándose. Bueno, la fecha y, perdón, la hora de la última vez que se sincronizó, fecha y hora de la última vez que se sincronizó con el agente. Bueno, el último respaldo que se realizó, la última imagen, el estado del backup y bueno, información de ese objeto en esa red. Esto está bastante bueno porque desde acá mismo nosotros podemos seleccionar y restaurar backups de manera muy, muy simple. Acá podemos ver un ejemplo de eh, bueno, todas las actividades que se han hecho en el server. Acá podemos ver de que se está haciendo un backup en un host que se llama Windows Test 1. Se está haciendo un backup del tipo incremental de la partición C. Y bueno, acá está el progreso de esa tarea. Y bueno, hasta el tiempo para que finalice. La velocidad también, porque esto va por red. Tenemos también que tener buena conexión ahí de red. Y bueno, podemos ver los logs. Bueno, acá podemos ver este equipo, por ejemplo, está realizando un respaldo completo. Y bueno, acá está. Funciona mucho más rápido, mucho más velocidad de acceso. Y la cantidad de archivos que están en esa cola de backups. Bueno, y acá una descripción un poco de las diferentes actividades que hizo el server. Entonces, lo bueno de esto, como mencionamos hace un ratito, es que yo puedo ir desde la propia computadora del cliente, ¿no? Donde tengo los datos que estoy respaldando. Y lo único que hago es, voy a un archivo, hago botón secundario sobre ese archivo, y acá tenemos una nueva característica, que esta opción se anexa cuando nosotros agregamos cuando instalamos el agente, ¿no? Recuerden que es la arquitectura cliente-servidor. En el server instalamos el Your Backup Server y en los diferentes clientes instalamos el agente de Your Backup. Ese agente se configura con los datos del server. IP, o bueno, si llamamos un cifrado, usuario para autenticarse, etcétera, ¿no? Y eso agrega en el menú contextual del explorador de archivo esta opción en el cual nosotros podemos eh, restaurar un backup de manera muy simple desde el propio explorador. O sea que el propio cliente podría restaurar este backup. O lo que podemos hacer es, en este caso, un ejemplo de la consola de Your Backup en Linux, en donde se
restaura un respaldo incremental. Perdón, se genera un respaldo incremental a un archivo y listo. Acá se hace el backups y acá se puede listar ese backup ahí. Es bastante útil y fácil de hacer un respaldo incremental. Obviamente tenemos que tener un respaldo completo primero. Y bueno, acá un ejemplo del Eurobackup, el disco de restauración, que bueno, nosotros cargamos ese disco, como mencionábamos un ratito, sea a través de la red, con un medio de buteo, ¿no? Con un pendrive o con un medio, o a través de la propia red también. Y eso lo que hace es butea un sistema, eh, un Linux minimalista que tenga servicios de red para que de esa forma me pueda obtenga una dirección IP y me pueda conectar al servidor de Eurobackup en esa red, ¿no? Y bueno, lo que hacemos es, una vez que booteamos ese equipo, seleccionamos lo que es el backup que queremos restaurar del cliente, que sería esa PC. Y luego nos va a aparecer, bueno, en el caso de que tengamos el backup que tengamos, ¿no? En este caso es un backup completo de la partición C, por ejemplo. Entonces seleccionamos ese backup completo de esa partición, seleccionamos el disco de, en el cual vamos a restaurar esa partición y listo. Después dejamos de que el asistente termine de restaurar ese dato. Esto está muy bueno, imagínense que podemos restaurar múltiples eh, imágenes, podemos tener múltiples particiones, múltiples clientes, etcétera. Y lo tenemos todo sincronizado de un mismo dashboard. Después, en el caso bueno, para instalar el servidor es bastante simple, se descarga un paquete .dev de la web, después se instala ese paquete y por último se instalan las dependencias. Tengo acá. Por último bueno, se instala el paquete y por último se instalan las dependencias, que es en donde finalizamos ese proceso de deploy. Y luego para acceder al dashboard ingresamos por HTTP, la IP del server y el número de puerto, que es este. Y listo. Otra solución, que es la que nosotros vamos a estar trabajando, es Proxmox Backup. También es un sistema, al igual que Proxmox BE, es un sistema open source que utiliza una arquitectura cliente-servidor y eh, nos permite de manera muy simple hacer backups y restaurar respaldos de máquinas virtuales, de contenedores y de equipos físicos. O sea, como mencionamos hace un ratito, usar Proxmox Backup no significa que tenga que utilizar los servidores y las VM y los containers de Proxmox BE, sino que lo podemos usar en cualquier otro equipo también. Sea físico, sea virtual, no sé, puedo utilizar un servidor virtual, pero que esté, no sé, en otro hipervisor, por ejemplo. Esto es porque nosotros instalamos un agente también, al igual que Eurobackup, instalamos un agente, un cliente, en ese sistema operativo, en ese container, en ese hipervisor, que se encargue de comunicarse con el storage de Proxmox Backup. Bueno, soporta backups incrementales, o sea que yo me genero un respaldo completo y después sobre ese respaldo completo le voy anexando las modificaciones a lo largo del tiempo que van ocurriendo. Eso es un respaldo incremental. Respaldo full, o sea, respaldo completo. Y también soporta deduplicación. Deduplicación es eh, eliminar información duplicada de los respaldos y dejar una única vez el dato que está duplicado. Bueno, también soporta métodos de encripción para
como veíamos hace un ratito, no, los datos de un respaldo eh, tienen que ser del tipo, tienen que ser los datos originales, ¿no? No pueden ser alteraciones de esos datos. Entonces, bueno, podemos encriptar esos backups. Incorpora una web para la gestión bastante similar a lo que es Proxmox Backup, perdón, a lo que es Proxmox B. La misma, obviamente que tiene opciones de gestión de backups y generar data storage y todo eso, pero es bastante amigable la interfaz. Tiene integración con Proxmox B, o sea que cuando vamos a generar, vamos a ver que cuando instalamos Proxmox Backup, tenemos que generar lo que es un data storage, una unidad de datos. Y esa unidad de datos nosotros después la dejamos pública en los diferentes, en el clúster que tengamos de Proxmox B, V. Y de ahí mismo nosotros definimos un nuevo storage del tipo Proxmox Backup que nos va a permitir hacer la conexión de manera totalmente eh, desatendida, ¿no? O sea, agrego el data storage, agrego las llaves de cifrado, etcétera, y todos los nodos de mi clúster de Proxmox van a poder eh, consumir ese storage. Y eso está bueno porque voy a tener un único storage para los respaldos que puedo utilizar en todos los nodos que tenga mi clúster. Si tengo un clúster de Proxmox que tiene, no sé, 200 nodos, bueno, en esos 200 nodos voy a poder usar el data storage de Proxmox Backup. Y bueno, acá podemos ver un ejemplo de lo que es el dashboard. Podemos ver, por ejemplo, que tenemos, bueno, acá la parte bueno, de respaldos en cinta, los data storage, que podemos definir diferentes nombres, y en los clientes nosotros nos vamos a conectar a cada uno de esos nombres. Y acá podemos definir, por ejemplo, bueno, ver el estado de cada data storage que tenemos acá. Bueno, el tamaño que tiene, el tamaño total de ese data storage, el tamaño que tiene y bueno, el utilizado, el disponible, bueno, ver de manera gráfica en ese dashboard todas las características de todos los data storage que tengamos. Estos data storage que están acá pueden ser locales, o sea, pueden estar conectados directamente a ese server de backup o pueden ser data storage que sean distribuidos mediante un protocolo de archivo distribuido. Por ejemplo, Ceph. Existe un protocolo que se llama Ceph, que es un sistema de archivo distribuido que se encarga de eh, distribuir un archivo entre diferentes nodos. Entonces, eso me proporciona que tenga alta escalabilidad porque si se rompe uno de esos equipos, no importa, tengo un respaldo. O sea, tengo el bloque del disco de ese equipo que se dañó, o de ese disco que se dañó, lo tengo distribuido en otro lado. Eh, Está bastante bueno. O sea, también tenemos Ceph, tenemos Gluster FS también, es otro sistema de archivo distribuido que nos permite, bueno, me genera un maestro y workers y bueno, distribuir el dato en ese file system. También tenemos ZFS, también, ese es otro. Bueno, tenemos cantidad de protocolos, incluso podríamos tenerlo en propio en NFS también, o en un Samba también, en un SMB, en un SIF. También podríamos tener ese data storage. Obviamente que no tengo características ahí de contingencia, ¿no? Porque no hay duplicación de información, a menos que yo lo implemente sobre otro protocolo, o que haga un protocolo de archivo sobre otro. Pero bueno, estos data store podrían ser cualquier cosa, ¿no? Un disco, una controladora de discos
al server o un protocolo de red de archivos. Bien, hasta acá, gente, ¿alguna duda o algo que se haya visto? ¿Que quieran consultar o algo? No, por ahora no, profe. Buenazo, Urice, buenazo. Cualquier cosa me... Probablemente capaz que leyendo el teórico después puede ser que salte alguna, Sí, pero no, tranqui. Si ven que no, que tienen alguna duda o algo, ya les dije, consulten, consulten, consulten. Hay chat, hay mail, hay todo, ¿no? Así que cualquier duda o algo, me avisa. Reye, levantaste la mano. Yo tengo una duda para resolverlo. El video de HTTP. Ah, eso después lo vemos, Reye, porque HTTP no es de. Estamos con servidores de backups ahora. Después Yo, lo. profe, Profe, Sí, iba a hablar Pinato justo, a ver. era lo mismo, creo, papá. Nosotros le mandamos un mail con una consulta ahí del laboratorio. dale, dale. Lo veo, pero no lo vi. Lo veo ahora después. Bueno, gente. También ya les comento, ya que paramos. Que quedó el video de servidores independientes de archivo, así que vayan instalándolo a eso en un container y eso. Y arrancamos con, bueno, seguimos. Vamos a ver, antes de ver el ejemplo de instalación de Proxmox Backup, que es bastante simple, vamos a vamos a armar un clúster ahora de Proxmox con dos nodos, porque les quiero mostrar cómo hacemos backups en un nodo y lo enviamos a otro nodo totalmente diferente. Pero antes ya vamos a incorporar un clúster, vamos a crear un clúster de Proxmox, vamos a tener dos nodos y bueno, ahí vamos a ver qué ventaja nos da ya tener el clúster. Lo mismo que si ustedes estuvieran utilizando un proveedor de cloud también. Bueno, es básicamente lo mismo. Obviamente que el proveedor de cloud va a ofertar muchas más opciones que las que tenemos en Proxmox. Pero no, o sea, Proxmox podría ir perfectamente a producción en cualquier lugar. En nuestros propios servidores físicos, ¿no? Bien, entonces eh, voy a abrir otra instancia, voy a abrir otro instalador acá y vamos a iniciar Proxmox acá. Infra. Bueno, vamos a iniciar acá a ver si me da el equipo y no se me tranca. Vamos a iniciar otro container. Vamos a iniciar la VM que tenemos el VirtualBox anidado acá adentro. Y vamos a iniciar una instancia de Proxmox. Vamos a iniciar una nueva instancia de Proxmox, una nueva instalación. Tienen que ver cuánto tiene RAM esto. Sistema 20 GB. Está bien. Bien, Proxmox Backup, que es el que nosotros vamos a estar utilizando, si ustedes entran en la web de la documentación de la solución, se van a encontrar de que tienen dos opciones. Una es que ustedes instalen Proxmox Backup, descargan la ISO e instalan desde ahí. O la otra es si ustedes tienen o un container o una VM o otra instancia de Proxmox, aunque no es lo más recomendado, no es para nada recomendado, eh, pueden instalar el server también en ese lugar. Y bueno, acá estamos instalando.
recuerden de usar los snapshots, recuerden, bueno, ya ir incorporando en esta asignatura y en cualquier otra, ¿no? O sea, del uso cotidiano de los snapshots y los respaldos, está muy bueno tenerlo siempre porque cuando más se acuerda la mayoría de la gente de los respaldos es cuando se les rompe el disco, se les rompe, pierden algo. eh, Ahí es cuando la gente se acuerda de los respaldos. Bien, yo tengo dos nodos de Proxmox, si ¿se acuerdan? Perdón, un nodo de Proxmox solamente. Lo voy a iniciar acá. No, no es no es o sea, no es necesario que ustedes ahora se pongan a instalar Proxmox, otro nodo de Proxmox, como lo voy a hacer yo ahora. Yo lo que les quiero mostrar es cómo sería en producción esto. Teniendo un clúster con dos nodos, cómo puedo utilizar, por ejemplo, la migration, que me permite a mí mover un nodo de un lado a otro en caliente, sin necesidad de apagar la VM ni nada de eso. Entonces, bueno, un nodo de Proxmox va a tener esta IP, que es la que nosotros hemos estado accediendo. Acá. Vamos a ver bien la IP, porque si esto cambió, lo voy a tener que... como les dije, esto yo lo voy a tener que dejar... No voy a usar más virtualización anidada, así que... Quedó en la IP 74, así que acá tengo que hacer un redireccionamiento. Lo bueno de esto es que nunca habíamos trabajado años anteriores haciendo forwarding de los puertos. Lo bueno que nos sacamos un dolor de cabeza de que si ustedes utilizan el número de puerto, perdón, la tarjeta de red como modo puente, van a ver que dependiendo del router que ustedes tengan, no les asigna una IP, o sea, entran en conflicto por ahí. Así que bueno, con esto usamos 74. Está bien, 74. Ahora sí. Bien, entonces ahora yo lo que voy a hacer, acá tenemos la instancia de Proxmox. Esto era acá. Tenemos Proxmox en ejecución, tenemos un único nodo ahora y bueno, lo que vamos a ver después es que acá nosotros vamos a agregar otro data storage. Por ejemplo, si nos vamos a acá, nodo, discos y agregamos uno nuevo, data center storage, acá. Lo que vamos a ver más el viernes, lo más probable, que agreguemos instalemos Proxmox Backup, creamos un data storage, lo agregamos acá, le damos agregar Proxmox Backup y cargamos esta data, que lo podemos automatizar a todo esto mediante un fingerprint acá, pero esto lo vamos a ver después. Ahora con que lleguemos a tener los dos nodos ya nos sirve. Voy a generar una VM nueva acá que sea Proxmox 7 nodos. Bien, Linux Debian 64. Le vamos a agregar, no sé, 6 GB. Crear un disco y le vamos a agregar 40 GB. Bien, iniciamos. Esto va a ser no me tiene que tardar nada. Hacemos el proceso de instalación de este nuevo nodo. Y lo que nosotros queremos es que acá nos aparezcan dos nodos después. Bueno, acá está obteniendo por DHCP. Lo que nosotros vamos a hacer es, le vamos a asignar una IP estática.
Por ende, necesitamos que tiene que estar dentro de este rango 10.02.21. Le voy a asignar para tener un orden. Y todo esto está bueno, por ejemplo, porque yo lo tengo con bueno, instalamos todo por default. Yo lo tengo todo esto desde un snapshot, ¿no? Obviamente. Acá. Quiero hacer un rollback. Hago clic acá. Y listo. No existió nada de todo lo que vimos ahora que estuvimos haciendo. Restauro en snapshot. Montevideo. Uruguay. Montevideo. Teclado en inglés no importa. La contraseña. La contraseña está bueno cuando trabajen con. Cuando generemos el clúster para el sincronismo. Hay un proceso nuevo que se. Perdón, hay un servicio nuevo que se agrega al clúster que se llama CoroSync, que es el que se encarga del sincronismo entre los nodos. Entonces, ¿cómo usa para comunicarse un nodo contra otro nodo? Usa SSH. Por ende, necesitamos de que en un principio las claves sean iguales, las de root. Entonces yo ingreso esa clave, ingreso acá, y acá le voy a ingresar el mail. Next. El FQDN. Bueno, voy a usar acá lo mismo que el otro. 10.02.21 le voy a agregar la IP acá. Y el nodo, bueno, voy a seguir un orden acá. El nodo, vamos a ver el FQDN que le agregamos a este, que no me acuerdo. Acá. Nodo 1, admininfra.edu.uy. Entonces acá le agregamos. Nodo 2, admininfra.edu.uy. Y el DNS vamos a dejar ese mismo que es mi router de Milán en la que estoy. Y le doy next, instalo y listo. ¿Cómo hacemos para generar el clúster? Bueno, ahora cuando termine y finalice el proceso de instalación, vamos a hacerlo a través de la línea tenemos dos opciones, o lo hacemos en la línea de comando o lo hacemos desde la interfaz web. En la interfaz web, por ejemplo, nosotros nos vamos acá a Data Center, Cluster, le damos crear cluster, le damos un nombre, también creándolo en este nodo. Obviamente el cluster, la idea es que tengamos sistemas de red redundantes, ¿no? Para sumar anchos de banda, por ejemplo. Lo que son los bounding de red. Pero eso no lo vemos en esta asignatura. Generamos un nombre al clúster y acá le doy, por ejemplo, admin infra 2021. Le damos en crear y listo. Acá genera el clúster, genera la base de datos del clúster y está pronto, quedó funcionando. Ahora está adecuando, ya lo hizo, a los contenedores a este clúster. Y ahora, para terminar, cuando finalice esto, lo que necesitamos hacer es, nos vamos al segundo nodo y lo que podemos hacer es, nos vamos de vuelta al apartado de clúster y en vez de darle crear clúster, le damos en join cluster y en ese join cluster le tenemos que pegar esto. Le pegamos la IP del nodo primario que creamos, el clúster, el fingerprint y el join information. Esto, o sea, no, directamente copiamos esto. Acá le damos copiar y acá adentro está la IP y está el fingerprint. Entonces, automáticamente es copiar y pegar, crear un nodo, crear un clúster ahora. A ver, fíjense cuando termine esto. A ver cómo voy de recursos. Está bastante bien, no consume nada. No consume mucho. Si si lo ejecutáramos en Hyper-V, andaría un poco mejor por la virtualización del propio sistema operativo, pero anda para pruebas, anda bien esto.
Y esto también yo lo puedo generar en una... Yo puedo agarrar la imagen, perdón, la VM en donde se está ejecutando el nodo 1, el nodo 2 o el nodo que sea, y lo puedo convertir a una imagen de background y puedo generarme una instancia del clúster a demanda, ¿no? De manera muy simple. Obviamente que eso es para testing y desarrollo, para pruebas anda impecable, nunca para meter a producción, ¿no? Bien, no vamos a ver, me hubiera gustado mostrarles si estuviéramos en el aula con más servidores físicos, mostrarles lo que es SEFT, que era el protocolo de archivo que les mencionaba. Por lo general, todos los protocolos de archivo distribuido son de más de 3 nodos, soportan. El requisito es que tenga más de 3 equipos diferentes, ¿no? Eh, para la replicación de los datos. De última, después capaz más al final del curso lo hacemos así les comparto y les muestro cómo es el proceso, pero eso es algo muy bueno hoy en día. Imagínense que ustedes tengan una infraestructura en alguna empresa en el cual, bueno, vieron que hoy en día el costo del almacenamiento es bastante bajo, ¿no? O sea, eh, pueden tener, no sé, imagínense que tienen una red, tienen una infraestructura de una empresa, no sé, que tenga, no sé, 10.000, 15.000 computadoras, por ejemplo. Imagínense el poder de storage que pueden tener ahí de manera distribuida. Lo único que hacen es instalar los agentes de los sistemas de archivo distribuidos. Y bueno, no todas las computadoras van a estar apagadas al mismo tiempo, a menos que ocurra algún problema mayor. Pero pueden, por lo general, imagínense, un equipo de oficina no está ocupando al 100% su CPU, su storage, ¿no? Entonces, imagínense, ustedes podrían, cuando veamos más adelante un poco lo que es las estaciones de trabajo de Windows, por ejemplo, ustedes podrían, mediante un gestor de repositorio, mediante infraestructura como código, decir, bueno, a ver, tengo 15.000 computadoras. Bueno, entonces instalar VirtualBox en esas 15.000 computadoras. Está, buenazo, ya lo hiciste con una línea de código. Después, genera una instancia de una VM, una instancia de Vagrant, por ejemplo, en esas computadoras. Imagínense el poder de cómputo que tienen ahí, ¿no? En donde una PC de oficina no va a estar al 100% el CPU o o va a estar utilizando el disco. Podrían distribuir un poco eso. Aparte de que le pueden agregar las características como que vamos a ver más adelante, que es la virtualización de escritorio también, o lo que es Desktop as a Service, que es algo que se viene y no se puede parar para eso dentro de unos años, en donde yo ya no tenga la instancia de la máquina, de la computadora que necesito frente mío, sino que me conecto por un escritorio remoto, por algún protocolo de acceso remoto, a una computadora que está en algún proveedor de cloud o está, no sé, en algún lugar, puede ser en mi data center también. Este, y eso le permite usar en cualquier lugar, ¿no? Ese equipo. Si se acuerdan, en sistema operativo, cuando utilizamos para acceder a la cloud que usamos la interfaz de acceso que era Guacamole, Apache Guacamole, en Apache Guacamole también podemos agregarle una entrada de escritorio remoto, de RDP, de Microsoft. O sea que podríamos haber dado una instancia de conexión de cada uno, obviamente que hay que tener el hardware, ¿no? Este, para acceder a un Windows 10, a un Windows Server. Eso está muy bueno. Y de cualquier lugar que tengan conexión a internet, puedan conectarse. Si bien no es lo que más se ve en producción, usar Guacamole, por ejemplo,
Este, obviamente en la actualidad, con lo que fue el boom del teletrabajo y todo eso, eh, necesitamos controlar a los clientes, ¿no? Un navegador web no lo puedo controlar mucho, pero si utilizo una VPN, por ejemplo, en donde puedo gestionar qué es lo que hace y qué no, esa sesión. Bien, a ver. Voy a ir abriendo acá la consulta que me iban a hacer. A ver. Ah, sí, 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 perdón. Emiliano, acá estoy viendo si el mail se me repasó el viernes. Era la instalación de WordPress que les daba error. Lo veo y mañana les digo. Bueno, no nos da el tiempo ahora de verlo ahora. Em, Reyes, decime qué problema estabas teniendo. Mientras esperamos esto. El resto, ¿cómo vienen, Gurice, con el laboratorio? Bien, bien, profe. Eh, Recién estamos arrancando nosotros porque justo teníamos que terminar el que teníamos de programación y ando. Dale, buenazo. En el minuto 40 donde accede al directorio Vagrant, tengo que acceder al Vagrant instalar Nginx. En realidad Nginx se proveía como un script de provisionamiento de Vagrant, Reye. En el Vagrant file apuntaba a un script de provisionamiento y ahí lo instalabas a Nginx y cambiabas el directorio para que vos ofertes tu file system a esa imagen, de, a esa instancia de la imagen de Vagrant. Sí, recuerden de que barra background es una carpeta que se mapea con el directorio raíz, en donde tenés el background file. Pero metele con Promos, Reyes. No te quedes tanto con background ahora probando eso, porque si no te va a consumir bastante más tiempo. Entrena a laburar directamente en el laboratorio. Bueno, y creo que nos va a dar justito ahora, gente. Lo unimos a este nodo, a este clúster al nodo. Perdón, a este nodo al clúster y liquidamos. Me faltó desmontar el disco y reiniciar. Está, Reye, pero el Nginx lo tenés que tener en un container, ¿no? Bueno, lo que voy a generar acá medio rápido va a ser el forwarding del... eh,
voy a hacer el redireccionamiento acá para poder acceder al dashboard. Entonces yo le voy a dar que 192.168.0.74 IP, le voy a dar 6001, vaya a la IP 10.02.21, número de puerto 8006. Impecable. Entonces acá voy a abrir en otra ventana https://192.168.0.74 es el número de puerto. Accedemos con el usuario root, password, y ahora, bueno, tenemos un nodo 2 que está no pertenece al clúster. Y ahora lo que hacemos es en Data Center Cluster, le damos en Join Cluster y acá le pegamos la hash en donde están encodiadas las configuraciones del clúster, que es este que está acá. Me quitó. Esta. Le damos en copiar. Vamos al nodo 2, le damos en pegar. Y vieron que ya nos obtuvo la IP del nodo maestro, el fingerprint, las configuraciones de red. Acá no tocamos nada, tiene una única tarjeta de red. Y acá el password. Entonces acá le ingresamos el password de root, que es lo único que nos va codificado en esta hash. Le damos en join y acá nos aparece el nombre del clúster, admin infra 2021. Join la IP. Tengo problemas acá con la conexión que me está sacando. A ver ahí. Cluster join. Bueno, no me está persistiendo las dos sesiones. Por eso me está dando error. Me está sacando una conexión. Acá. Sí, me está sacando la conexión. Vamos a acceder. No, me sacó de vuelta. Me copio esto acá, gente, y antes de pagarla. Pronto. Lo hacemos por SSH. Acá me está dando. Me está cerrando la conexión en el dashboard. Por eso no me deja unirme al cluster. El viernes seguimos con esto y empezamos a trabajar con Prognos Backup. ¿Qué me queda acá? Hacerlo por SSH. Abrir una sesión de SSH en el nodo 2 y ejecutar el comando que se llama pv cluster join y le paso la IP del nodo 1 y listo. Con eso quedaríamos conectándonos al cluster. Así que está, gente, por hoy liquidamos. Veo el mail Emiliano que me habían mandado. Y bueno, si alguien más tiene dudas o algo, me escribe o estoy en el chat o en el mail, me escriben y lo vemos. El viernes empezamos a trabajar con Promos Backup y empezamos a generar respaldos y restaurar, bueno, y todo eso. Así que nos vemos el viernes, Ulises. Buenazo, nos vemos. Chau. Chau, chau. Hola.